Muy buenos días. Sean todas, todos y todes bienvenidos a su espacio de los sábados. El espacio de las personas mayores de 50 años que nos encontramos vinculadas al proyecto de Universidad Abierta de la Tercera Edad para Personas Mayores de Colombia, UNI3 Colombia. Estamos en la segunda mitad de nuestra aula taller sobre promoción y ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Estamos analizando, conociendo, reflexionando, discutiendo, cuestionando la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta convención fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en Washington, el 15 de junio de 2015. Fue aprobada por el Congreso de la República mediante Ley 2055 del año 2020. Fue revisada por la Corte Constitucional mediante sentencia 395 del 2021 y fue depositado el instrumento en la Secretaría General de la OEA el 13 de septiembre de 2022. Empezó a regir 90 días después, es decir, que está rigiendo desde el año 2023. Entonces, esta es una convención relativamente reciente que entra a regir a Colombia. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante. Tiene que ver con la seguridad social. Dice el artículo 17 de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos que el Estado garantizará la seguridad social de las personas adultas mayores. Miremos esa definición, esa primera parte del artículo 17 de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Ahí va. Artículo 17. Derecho a la seguridad social. Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna. Los Estados parte promoverán progresivamente, dentro de los recursos disponibles, que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos flexibles de protección social. Bueno, la convención nos dice que la persona mayor, que no cualquier persona, todas las personas mayores tienen derecho a la seguridad social que le proteja para llevar una vida digna. Es decir, que sin seguridad social es difícil que podamos tener una vida digna. Dice que los Estados partes promoverán progresivamente, significa que cada vez van a ir incrementando el número de recursos, el valor de los recursos y van a ir atendiendo a más personas. Eso significa progresivamente, pero como los Estados tienen recursos limitados, pues tienen que ir haciendo el esfuerzo para lograr eso. Dice que la persona mayor recibirá un ingreso para tener una vida digna a través de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos flexibles de protección social. Vamos a mirar enseguida cuáles son esos sistemas de protección social, de seguridad social que ofrece el Estado colombiano. Por ahora, miremos la segunda parte de nuestro artículo 17. Mucha atención.
Los Estados parte buscarán facilitar, mediante convenios institucionales, acuerdos bilaterales u otros mecanismos hemisféricos, el reconocimiento de prestaciones, aportes realizados a la seguridad social o derechos de pensión de la persona mayor migrante. Todo lo dispuesto en este artículo será de conformidad con la legislación nacional. Bueno, esta segunda parte busca que los estados hagan convenios para que los años que cotice una persona, un trabajador en un país, pues puedan acompañarlo después a otro cuando migre. No es fácil, normalmente no sucede que una persona que migra, por ejemplo, a Estados Unidos o a Europa, pueda llevarse sus recursos y entregárselos a los sistemas de seguridad social de sus países para que las semanas y las cotizaciones le valgan. Eso no ha pasado, pero pues digamos debería suceder. La convención está diciendo en este artículo que los estados tienen que hacer un esfuerzo para hacer convenios y poder lograr eso. Pero también dicen que el tema de la seguridad social se desarrollará a partir de las legislaciones de cada país. No es que la convención tenga unos mecanismos especiales de seguridad social, sino que son los que los estados han venido construyendo. Entonces, para poder entender cómo opera este sistema, pues vamos a mirar cómo lo define la ley 100 de 1993 y en qué consiste y cuáles son sus componentes y cómo nos pueden beneficiar o nos deben beneficiar a todas las personas que estamos vinculadas al mundo del trabajo y posteriormente pues llegamos a una edad para el retiro o la jubilación en el mundo del trabajo. Entonces miremos cómo se define y cuáles son sus componentes en la legislación colombiana. Mucha atención. Sistema de Seguridad Social en Colombia, Ley 100 de 1993. El sistema de seguridad social integral vigente en Colombia fue instituido por la Ley 100 de 1993 y reúne de manera coordinada un conjunto de entidades, normas y procedimientos a los cuales pueden tener acceso las personas y la comunidad con el fin principal de garantizar una calidad de vida que esté acorde con la dignidad humana. Hace parte del sistema de protección social junto con políticas, normas y procedimientos de protección laboral y asistencia social. El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y de servicios complementarios, incorporados en la Ley 100 de 1993 y en otras normas. La seguridad social es un servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado y es prestado por entidades públicas y privadas. Evita desequilibrios económicos y sociales que, de no resolverse, significarían la reducción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias como la enfermedad, los accidentes, la maternidad o el desempleo, entre otras. De acuerdo con la Ley 100 de 1993, el sistema de seguridad social integral en Colombia se compone de los sistemas de pensiones, de salud y de riesgos laborales y de los servicios sociales complementarios. Bueno, esta definición que la tomamos de un documento del Departamento Nacional de Planeación del gobierno colombiano, dice que el sistema de seguridad social tiene por objeto el acceso de las personas y la comunidad con el fin principal de garantizar su calidad de vida, que esté acorde con la dignidad humana. Significa que si no tenemos seguridad social, pues se nos está afectando nuestras condiciones de dignidad y se nos están afectando nuestros derechos. Dice que hace parte del sistema que lo reglamentó la Ley 100 de 1993
¿cierto? Que lo pueden prestar entidades públicas y privadas, que comprende, que busca cubrir, dice, evitar desequilibrios económicos y sociales que no resolverse significaría la reducción y la pérdida de los ingresos a causa de contingencias como la enfermedad, los accidentes, la maternidad o el desempleo, entre otras. Entonces ese es un sistema que tiene como propósito proteger a las personas cuando se enferman, cuando se accidentan, cuando están en periodo gestante y lactante, cuando están sin empleo, entre otras razones. Pero también cuando están en el periodo de jubilación, que es el que nos interesa también a nosotros. Dice que comprende 3 aspectos: el sistema de pensiones, el sistema de salud, que lo vamos a ver en otro tema cuando hablemos del derecho a la salud. Hoy solamente vamos a ver de pensiones, y hay un tercero que es el de riesgos laborales y unos que son complementarios. Entonces vamos a ver cada uno de esos componentes a continuación. Vamos a empezar por el sistema de pensiones. Mucha atención. Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones tiene por objeto garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones determinadas en la Ley 100 de 1993. También propende por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones. Está compuesto por 2 regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten. El primero es el régimen solidario de prima media con prestación definida, que es de carácter público y es administrado por Colpensiones. El segundo es el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es de carácter privado y es operado por las administradoras de fondos de pensiones y cesantías. Bueno, este es el tema central de una de las reformas que está tramitándose en el Congreso de la República en este momento. Bueno, entonces este es un tema muy actual, muy importante. Dice que pretende proteger a las personas por contingencias derivadas de la vejez. Ya estamos hablando por cuando llegamos a nuestra etapa de jubilación. Por invalidez, también uno se puede pensionar porque tiene o una enfermedad profesional o porque tuvo un accidente de trabajo y quedó sin posibilidades de trabajar, quedó incapacitado para ejercer su actividad laboral o profesional. Y también puede uno quedar pensionado cuando el cónyuge o la cónyuge o compañero o compañera permanente, ¿cierto?, fallece. Entonces eso se llama una sustitución pensional. Entonces, si yo estoy pensionado y mi pareja no está pensionada y yo fallezco, ella tiene derecho a la sustitución de esa pensión, porque esa pensión la cobija también a ella. Bueno, dice que hay 2 regímenes. Uno que es el de prima media, que es el de compensiones, y el otro que dice que es el de ahorro individual, que es el de los fondos privados de pensiones. Esa es la discusión que hay en este momento y se está buscando pasar a un sistema de pilares donde todos contribuyan a una primera base de pensiones. Vamos a continuar para mirar cuál es la cobertura hoy. Bueno, las últimas cifras que logré conseguir no son de hoy, son del 2018, pero miremos cuál es el nivel de cobertura. Eso no ha variado de manera importante. Mucha atención. El sistema de pensiones colombiano, que se estableció en 1993 y opera con 2 regímenes paralelos, régimen de prima media, RPM, garantiza un beneficio definido para los afiliados.
En 2018, había alrededor de 1.300.000 pensionados bajo este régimen de Colpensiones, régimen de ahorro individual con solidaridad. RAIS es un régimen de contribución definida. En 2018, había aproximadamente 150.000 pensionados bajo este régimen de los fondos privados de pensiones, cobertura pensional. La cobertura de pensionados en Colombia es de apenas el 23%. Esto significa que una proporción relativamente pequeña de la población tiene acceso a algún tipo de pensión. En 2018, había al menos 7.100.000 adultos mayores en edad de retiro, pero solo 1.600.000 de ellos tenían acceso a una pensión. El promedio de pensión mensual para los pensionados era de 1.500.000 pesos. Bueno, como pueden ver, el régimen más eficiente en términos de pensionar a los colombianos es el régimen de prima media, el régimen público. Hay 1.300.000 personas pensionadas, mientras que el régimen, los fondos de pensiones privados que están en los bancos, solamente 150.000 personas. Pues ese es un sistema que es muy bueno para los bancos, pero muy malo para las personas que ahorran. Sí, entonces eso es lo que hay que modificar. Colombia es uno de los países más inequitativos de toda América Latina en términos de desigualdad social. Solamente nos gana Haití. Nosotros somos el segundo país más desigual. Significa que hay gente que tiene muchísima plata, pero mucha plata, y la mayoría de la gente no tiene casi con qué subsistir. Tiene muy poquita plata. O sea, los muy poquitos ganan muchísimo y muchísimos ganan muy poquito. Eso es inequidad. Y se ve reflejada al momento de llegar a la vejez. Solamente 1 de cada 4 tiene una pensión. Ni siquiera 1, porque sería el 25%. Cuando estuve revisando el tema con los compañeros de UNITRES de Uruguay, pues ellos allá tienen invertida esta situación. Son 3 de cada 4 uruguayos tienen pensión. Solamente 1 se queda por fuera. Es un país mucho más democrático, se distribuye la riqueza de manera más equitativa, hay más democracia económica. Demostrar que es un país absolutamente es un país con altos niveles de desigualdad y de inequidad significa que llegamos a viejos y solamente 1 de cada 4 tiene pensión. Dice que las pensiones en promedio son de 1.500.000 pesos, pero eso es el promedio, es la sumatoria de todas divididas entre todas. Pero aquí hay pensiones de 35 millones y hay pensiones del salario mínimo. No puede haber pensión menor a un salario mínimo. Para que se llame pensión, tiene que ser de un salario mínimo hacia arriba. Entonces, eso es lo que se está buscando corregir con un sistema que es muy bueno para los bancos porque les produce muchísimas. Creo que están por encima de 400 billones de pesos lo que tienen en su poder. Están trabajando, están cobrando una cuota de administración y fuera de eso están poniendo a trabajar la plata. Entonces, y si yo no me logro pensionar, entonces no me entregan mi plata, sino que la convierten en unos beneficios periódicos, es decir, que me devuelven la plática a cuentagotas y fuera de eso me siguen cobrando por administrarme la plata. No solamente la tienen cuando uno pone la plata en el banco, le dan un interés si la tiene en un CDT. Aquí no te dan un interés, te cobran por tener tu ahorro, te lo descuentan de la plata que tú has ahorrado. Y si no logras la pensión, te siguen cobrando por administrarte el recurso que ellos tienen y lo ponen a trabajar. Entonces, ese sistema solamente beneficia a los bancos. Produce muy poquitos pensionados
Y pues eso es lo que se busca corregir. Ojalá el Congreso de la República pueda llegar a un acuerdo para modificar esta situación. Realmente es vergonzosa la situación que vive Colombia y la inequidad que hay con nuestros mayores. Eso significa que el trabajo formal en Colombia, ¿sí? El trabajo formal es más o menos el 25% del trabajo generado. El otro 75% son trabajos informales, donde la gente no paga pensión, no paga salud, no tiene, si se accidenta, no tiene una pensión de invalidez, si se enferma, no hay quien le cubra la incapacidad, si la señora tiene un bebé, pues no tiene quien le cubra esa licencia de maternidad. Eso está en contravía de los derechos de las personas en la vida laboral, que se reflejan después en la época de retiro o de jubilación. Ese es un tema muy álgido. Vamos a continuar mirando el desarrollo de este tema. Mucha atención. Dos, Sistema General de Seguridad Social en Salud. El Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene por objeto regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso al servicio a toda la población en todos los niveles de atención. Es operado por las entidades promotoras de salud, EPS, y la prestación del servicio está a cargo de las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS. Bueno, el tema de salud que lo prestan, que hay unas entidades promotoras de salud, entidades promotoras a las que el Estado les da unas cuotas por cada colombiano, con la cual el Estado colombiano pretende cumplir con el derecho que todas y todos tenemos, el derecho a la salud. El Estado del presupuesto nacional de la nación paga una cuota mensual por cada persona que ha nacido, que está viva en Colombia, que sea colombiano, para que las EPS administren esos recursos, y las IPS son los sitios donde nosotros vamos a que nos atiendan, la clínica, el consultorio, que nos hagan los laboratorios, donde nos hacen las operaciones, etcétera. ¿Cierto? Hay grandes problemas, han habido grandes problemas de corrupción en esos temas, y también pues esa reforma ya se hundió. Hoy no la va a tocar porque en las dos siguientes sesiones, una de las dos siguientes sesiones, vamos a hablar sobre el sistema de salud y el derecho a la salud que tenemos los adultos mayores. Hoy nos centramos en el tema de pensiones y en otros temas. Por consiguiente, vamos a avanzar y no vamos a hacer un comentario en profundidad en el tema de salud. Simplemente tenemos que decir es que la reforma a la salud que se planteó se hundió. Se hundió porque salieron a defender a las EPS, pero eso lo vamos a discutir más adelantico en un video cuando miremos el derecho a la salud. Avancemos. Sistema General de Riesgos Laborales. El Sistema General de Riesgos Laborales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Su financiación proviene de la cotización obligatoria, determinada por el nivel de ingreso y la clasificación del riesgo. Las administradoras de riesgos profesionales, ARLC, son las entidades responsables de la afiliación, el registro y el recaudo de sus cotizaciones. El sistema de seguridad social en Colombia contempla, dentro de los costos de la seguridad social, que todos los trabajadores formales paguemos, las empresas paguen un
una cuota de afiliación al sistema, al sistema de riesgos profesionales. ¿Sí? Entonces, todos los trabajadores formales, la empresa donde trabajamos está obligada a pagarle una póliza de riesgos laborales y profesionales. ¿Con qué propósito? Si yo soy mensajero y estoy en jornada laboral y haciendo labores de la empresa con la que yo estoy trabajando y me accidento en la moto o estoy haciendo una diligencia y en el horario de trabajo y haciendo mis funciones me accidento o me agrede algo, pasa un accidente, entonces esas personas que quedan primero en incapacidad por un tiempo, puede ser que yo tenga el accidente y quede incapacitado por un tiempo, ese periodo en el que yo voy a estar en convalecencia, pues esa póliza se convierte en el pago de una incapacidad. Entonces, a la empresa, la administradora de riesgos le va a pagar para que me pague a mí el salario mientras yo me recupero. O lo propio puede suceder con una enfermedad, muy comunes en los docentes, muy comunes en ciertos tipos de trabajos que son de alto riesgo y donde se deteriora de manera importante la salud. Entonces, si yo, producto de mi actividad ocupacional o profesional, sufro una enfermedad antes de cumplir el periodo para jubilarme, entonces tengo derecho, quedo inhabilitado, quedo imposibilitado, tengo derecho a una pensión, no por vejez, sino por incapacidad. Ahí viene todo un tema de cuál es el porcentaje de la incapacidad, si quedó incapacitado por encima del 90%, entonces te pagan la incapacidad completa, ahí hay unos temas pero significa que ese seguro paga al trabajador y todos contribuimos a que ese seguro, pues todos los que tengamos contrato laboral, a que la aseguradora pues le pueda cubrir a quienes tengan esos accidentes o esas enfermedades profesionales el periodo que no estén cubiertas. Entonces, eso hace parte del sistema colombiano de seguridad social. Miremos qué más tenemos. Adelante. Servicios sociales complementarios. Colombia Mayor. Con estos subsidios económicos se busca proteger a las personas de la tercera edad que se encuentran desamparadas, no cuentan con una pensión o viven en la indigencia y /diagonal o en extrema pobreza. Hoy en día, este componente se desarrolla a través del programa Colombia Mayor, que otorga un subsidio económico a las personas mayores de edad con bajos ingresos o que carezcan de ellos. Además de lo contemplado en la Ley 100, existen otros sistemas que hacen parte del sistema de seguridad social en Colombia, los cuales se presentan a continuación. Bueno, aquí nos dicen que ese sistema de ayudas monetarias, periódicas, condicionadas, que es el programa de Colombia Mayor, que realmente pues hasta ahora empieza como a tener un viso de ser algo que realmente pueda servir para apoyar a las personas vulnerables en su vejez, porque 80,000 pesos mensuales no son ni siquiera 3,000 pesos diarios. Con 3,000 pesos diarios, yo no sé cómo podemos ayudar a una persona para que coma, para que tenga servicios públicos, para que vaya donde el médico, para que pueda movilizarse, para que tenga vivienda si no la tiene, bueno, no sé.
Eso tiene pues una intencionalidad, pero pues es algo simbólico. No resuelve, no le ayuda a resolver de manera importante la situación de las personas. Creo que hasta ahora van a hacer un esfuerzo a ver si pueden por lo menos triplicar o duplicar ese monto. No son los mismos recursos de las pensiones, son otros recursos que tiene el presupuesto nacional, en razón a que pues tenemos un sistema que ha sido absolutamente inequitativo y las personas están por fuera de el trabajo decente que llama la Organización Internacional del Trabajo. Un trabajo decente no tiene que ver con la configuración ética del trabajo, sino tiene que ver sino que sea un trabajo formal, un trabajo que cumpla con todos los requisitos y todas las condiciones que plantea la Organización Internacional del Trabajo para cubrir las necesidades básicas de las personas que trabajan. Aquí son muy poquitos, son realmente 1 de cada 4 empleos son formales. Los otros 3 son informales y está incluso por encima. Entonces la gente está en el rebusque y eso pues no le da la posibilidad de pues tener una pensión. Entonces ese es un tema complicado. Ahí está el tema de Colombia Mayor. Creo que lo están reforzando, le van a poner más recursos. Creo que van a subir la edad. Ya eso serán cuestiones que las iremos mirando y las vamos a ir analizando. Entonces, este es un tema que se llama servicios sociales complementarios y se refiere a Colombia Mayor. Miremos qué otros sistemas complementarios hay. Otros componentes, además de lo contemplado en la Ley 100, existen otros sistemas que hacen parte del sistema de seguridad social en Colombia, los cuales se presentan a continuación. Cesantías. Las cesantías son una prestación social a la que tienen derecho los empleados del sector público y privado, diseñada con el fin de crear un ahorro para solventar los gastos durante el desempleo, pero que puede ser usado para pagar educación superior o comprar vivienda. Las cesantías son administradas por los fondos privados y por el Fondo Nacional del Ahorro, en el caso de los trabajadores del Estado. Bueno, además de la cotización a salud, a pensiones y al régimen de protección de accidentes, y se llama régimen laboral, de aseguramiento laboral y de enfermedades profesionales, cada año al trabajador se le consigna en el fondo de pensiones las cesantías, que significa un salario por cada año. Esas cesantías pues tienen como propósito, si yo voy a comprar una vivienda, puedo pedir que me entreguen mis cesantías para ayudar a establecer la cuota inicial de la vivienda. Si mis hijos o yo queremos estudiar, pues puedo solicitar esos recursos para estudiar. Creo que son como las dos. Cuando me quedo sin trabajo, cuando estoy en desempleo, aquí no hay seguro de desempleo. Entonces, aquí no nos dan cuando nos quedamos sin trabajo, en otros países como los europeos, los Estados Unidos, Canadá, algunos países desarrollados que tienen muchos recursos, pues le garantizan a sus nacionales que cuando se quedan sin trabajo les dan un subsidio de desempleo. No es el mismo valor del pago de lo que esté ganando, pero le dan un subsidio para que pueda vivir. Eso nos hace falta a nosotros, no solamente en Colombia, sino en la mayoría de países de América Latina, en el África menos. En el Asia hay muchos pueblos donde no tienen ese subsidio. Hace parte de la seguridad social, pero pues no son. Esa es la seguridad social para los ricos, los países ricos. Nosotros estamos en un país de ingresos medios y tirando para abajo con una gran inequidad. Entonces, pues nuestra clase política no ha sido generosa, no
acostumbra a que ese 25% de las personas que están vinculadas al mundo del trabajo formal pues tengan unas condiciones aceptables, sino que cada vez quieren estrechar más los costos laborales para incrementar sus utilidades. Entonces, pues ni modo, nos hace falta más formación política para poder elegir a nuestros congresistas, que son los que hacen las leyes. Entonces, ahí están las cesantías. Es parte del sistema de seguridad social. Miremos qué más hay. Vamos a ver. Subsidio familiar. El subsidio familiar es una prestación social cuyo objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representan el sostenimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad. Artículo 343 del Código Sustantivo del Trabajo. El subsidio familiar no es salario, sino un derecho latente que se concreta cuando se le genera al trabajador por razones de parentesco, convivencia o dependencia económica, para que con él disfrute de los beneficios que ofrecen las instituciones responsables de la administración del subsidio. El subsidio familiar es suministrado a los trabajadores en bienes, servicios y en ayudas monetarias. Es administrado por las cajas de compensación familiar. Bueno, adicionalmente a las cesantías, al régimen de al aseguramiento de enfermedades y invalidez profesional, y también puede ser por muerte, ¿no? Cuando usted está afiliado al régimen de laboral y la persona muere en un accidente de trabajo, a su pareja o a sus hijos les corresponde una pensión, como si esa persona hubiera llegado hasta el final de sus días laborales, y cumplido las condiciones. Si estaba cumpliendo con las condiciones al momento de la muerte, también se puede pensionar. Y pues obviamente la persona ya ha fallecido, se pensiona a la pareja o a los hijos. Entonces, eso hace parte. Ahora nos dice del subsidio familiar. El subsidio familiar es un recurso que coloca el empleador, creo que son 3/4 partes, y el trabajador 1/4 parte. Todos los trabajos formales, trabajos decentes, cuando yo digo trabajo decente, no me refiero a que los trabajos que no están cumpliendo con eso sean indecentes, sino que ese es un concepto, no sé si es un problema de la traducción, pero es un concepto de la OIT, que dice que un trabajo decente es un trabajo que tiene todas las condiciones de garantías para el trabajador. Entonces, tiene que ser de 8 horas, tiene que tener vacaciones, tiene que tener prima de Navidad, tiene que tener subsidio familiar, tiene que tener, para eso están las cajas de compensación, tiene que tener cesantías y tiene que haber pensión, o sea, es decir, pensar en un ahorro para la vejez. Entonces, las cajas de compensación entregan, en la época escolar, pues les entregan a los niños, los hijos de los trabajadores, un kit escolar. En diciembre, pues les entregan algún regalo. Durante varias, que les prestan servicios de recreación. Cuando salen vacaciones, pues entonces pueden ir a un centro vacacional con la familia a un costo muy económico, dependiendo el nivel salarial que tengan. Eso hace parte de la seguridad social que tenemos en Colombia, y tenemos muy buenas cajas de compensación familiar en Colombia, y han hecho una labor muy importante en beneficio de la familia colombiana. Entonces, ahí no hay recursos en especies, no hay recursos generalmente económicos, aunque también los llegan a ver en algunos momentos. Y las cajas de compensación han explorado otros campos, como el tema de la salud, como es en el caso de las EPS, han montado sus propias administradoras del régimen de salud, y también han participado en la construcción de programas de vivienda, y les ha ido muy bien.
y no buscan el lucro, no obtienen ganancias para nadie. O sea, pues hacen parte de la economía solidaria y son muy eficientes y juegan un papel muy importante en la economía colombiana y en el bienestar de las familias. Bueno, pues todavía nos hace falta algún otro aspecto más de la seguridad social en Colombia. Mirámoslo a ver. Ahí va. Beneficios económicos periódicos BEPS. Es un programa de ahorro voluntario para la vejez, que favorece a los colombianos que hoy no cuentan con la posibilidad de cotizar para una pensión, o que habiéndolo hecho, cumplieron la edad y no lograron obtenerla. Los BEPS consisten en un ahorro durante la etapa laboral que será disfrutado en la vejez como una forma de ingreso. Este ahorro es voluntario, flexible en su monto y periodicidad, lo cual permite una mayor cobertura. Bueno, como la mayoría de personas que están en el régimen de los fondos de pensiones, que son de los bancos, no logran pensionarse, pero han hecho unos ahorros y por esos ahorros, pues, el sistema les autoriza a quienes están guardando esa plata a cobrarle una administración por el haber administrado esos recursos, ¿cierto? También, como si uno no logra la pensión, entonces pues le tienen que devolver esa plata, pero no se la devuelven de una vez toda, sino que le dicen, venga, mire, usted ahorró 200 millones de pesos, usted quiere que le demos 1 millón de pesos durante 200 meses. 200 meses son ¿cuánto? Son como 9 años. No, mentiras, son 120 meses, son 10 años. Póngale 15 años. Entonces nosotros le vamos a dar 1 millón de pesos con su corrección monetaria durante los próximos 15 años. Si usted se muere antes, pues no pasa nada. Pero si llegan los 15 años y sigue viviendo, pues se queda sin plata porque ya no hay como, ya le acaba la plata. Entonces nosotros le vamos a administrar esa plata en módicas cuotas. Eso se llama beneficios económicos periódicos. Y fuera de eso, los fondos me van a cobrar por administrarme la plata. Eso es un negocio muy bueno, debe ser un negocio excelente para los bancos. Entonces, eso se llaman beneficios económicos periódicos. Pues para la persona, pues algo es algo. Lo ideal sería que le dieran su pensión. Pero pues como no cumplen con los requisitos y para el sistema financiero es mejor que no se pensionen y que puedan devolver porque ganan más plata. Entonces, pues por eso solamente hay 150,000 personas pensionadas en el sistema de los fondos de pensiones y 1.300.000 en el otro. Eso es lo que se quiere corregir, porque es un sistema que es muy bueno para los bancos, pero es muy malo para las personas que no logran pensionarse. Entiendo que en el proyecto que hay cosas muy interesantes. Es que si a usted no le alcanza la plata, pues usted quedaría pensionado, pero sigue pagando las cuotas de seguridad social que le faltaron hasta que termine de pagarlas. Esa es creo que es una muy buena cosa que está en la ley que está ahorita. Lo otro es que si yo no me alcanzan las semanas y a mi pareja tampoco, o a mi pareja sí y a mí no, podemos juntar toda la plata para que nos den una sola pensión, o si ninguno de los dos podíamos, juntando las semanas y la plata, podríamos tener una pensión como pareja. Eso es muy interesante. O sea, creo que han hecho un esfuerzo interesante en elaborar ese régimen de pensiones nuevo,
creo que le quitaron la posibilidad al Colfondos de que cogiera esa plata y la pudiera invertir. Creo que va hacia un fondo del Banco de la República y se crearon unos grupos por generaciones para que no queden desfinanciadas las generaciones de jóvenes. Entonces, creo que ahí hay un trabajo interesante. Ojalá logren salvar esa reforma pensional, porque la que hay sí definitivamente solamente contribuye a que los pobres sean más pobres y los ricos más ricos, que son los banqueros. A los únicos que les sirve ese sistema es al sistema financiero, a nadie más. Entonces, hay que buscar un camino. Creo que ya lo lograron en Senado, ojalá lo logren en Cámara. Esperemos que eso suceda de esta manera. Bueno, quiero que después de haber mirado en qué consiste el derecho a la seguridad social, que en la convención dice que de acuerdo a la legislación, entonces ya hemos visto que es pensiones, que es salud, que no le hemos entrado a profundizar, que es riesgos profesionales. Esos riesgos profesionales también son las incapacidades. Bueno, ahí hay el tema de las incapacidades por maternidad, por lactancia. Ahora también los hombres podemos tomar unos días ahí en conjunto o de acuerdo con la pareja. Está el tema de las cesantías, está el tema, han incluido dentro de la institucionalidad, por lo menos así lo están planteando en el Departamento Nacional de Planeación, que Colombia Mayor hace parte del sistema de seguridad social. Se está planteando las cesantías, se está planteando las cajas de compensación familiar, el subsidio familiar, y se está planteando los beneficios económicos periódicos. Todos esos elementos conforman el sistema de seguridad social de Colombia. ¿Qué nos falta? Pues nos falta un subsidio de desempleo. No que cuando nos quedemos sin empleo podamos ir a recurrir a nuestros ahorros que tenemos para la vivienda o para la educación de nuestros hijos, sino que el Estado salga a auxiliarnos para cuando no tengamos empleo. Claro, sería una cosa sumamente onerosa para el Estado, porque el 75%, 3 de cada 4 colombianos no tienen un empleo formal, tendría derecho a un subsidio. Entonces, entendemos que eso no es fácil, pero otros países sí lo hacen. Y pues entonces hoy se está discutiendo un tema de una renta universal, el acceso a una renta vital, universal para las personas por el solo hecho de haber nacido. Eso tendrá que discutirse, y en la medida en que se van generando más brechas entre los más ricos y los más pobres, pues habrá que buscar unos caminos de equidad, y eso no lo han propuesto ni los países socialistas, lo ha propuesto el foro de Davos, que es donde van los países más ricos y las personas más millonarias. ¿Cómo hacer para que no se les vaya a dañar el proceso? No se les vaya a dañar el proceso de acumulación. Necesitan darle a los más pobres algo para que vivan de alguna manera en algún nivel de dignidad. Entonces se llama la renta básica universal. Esa discusión se está dando a nivel mundial. Entonces, bueno, pero nosotros como adultos mayores, conocedores de nuestros derechos, pues podemos decir que el Estado tiene esa obligación, y cuando no la pueda cumplir, pues entonces ahí encontramos que está Colombia Mayor, que están los beneficios económicos periódicos. Bueno, eso es como lo que nos plantea el tema de seguridad social. Me gustaría que hicieran una reflexión sobre la importancia de la seguridad social y
Pues no sé qué están pensando ustedes sobre esa reforma que se está planteando sobre el sistema de pensiones, la reforma pensional. Les agradezco de manera inmensa su generosidad de acompañarnos durante este periodo. Feliz fin de semana.